Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, profe. Hola, profe, Buenas bien. noches. Buenas noches, muchachos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Cualquier duda o consulta que tengan, van activando su micrófono y la van realizando. O van hablando por el chat, como usted estime conveniente. Profe, antes que iniciemos una consulta sobre el taller número 2, ¿qué tal? ¿Tiene alguna, la ha revisado o algo? ¿Cómo no ha ido, profe? No, sí está bueno su taller, lo que pasa es que no he podido subir la nota. Pero mire, hoy día mismo le mando el correo para explicarle la nota y el detalle de su taller. Ok, profe, gracias. Ya, Cristian, no hay problema. Me dice resuelva el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a resolver ese sistema usando Laplace, que es lo que se ha trabajado. Vamos a desarrollar ese sistema usando transformada de Laplace. Entonces comencemos. Yo voy a aplicar acá transformada de Laplace a ambos lados. Por lo tanto, si yo aquí le aplico la transformada de Laplace a ambos lados, me va a quedar lo siguiente. La transformada de x' igual la transformada de x menos 2 la transformada de y. Eso lo tengo con la primera ecuación una vez que yo apliqué eso. Luego en la segunda ecuación hago exactamente lo mismo. Hago exactamente lo mismo. Estoy dejando el 5 fuera porque es una constante, por lo tanto lo puedo sacar afuera multiplicando. Eso es lo que tengo. Entonces ahora lo que voy a hacer yo es transformar eso que está acá. Y para eso vamos a ocupar lo siguiente. Voy a bajar un poco esto. Voy a bajar un poco esto para anotar arriba lo que vamos a ocupar. Tenemos la del i cuadrado, que en este caso no la vamos a ocupar para este sistema, y tenemos la de la primera derivada. Son las dos fórmulas que vamos a ocupar para desarrollar estos tipos de ejercicios. Entonces, ese x ahora va a estar actuando como un i, lo mismo que tengo acá arriba. Va a ser exactamente lo mismo que tengo acá arriba. Y si yo tengo, por ejemplo, L de i, eso va a ser igual y en términos de S. Entonces acá voy a aplicar esa, la de la primera derivada. ¿Qué me dice? Que me va a quedar S, X de S, porque SLI vale IS. Entonces, SLX va a ser X de S. Exactamente lo mismo, pero con la variable X. Menos y evaluado en 0. Y ese y para nosotros va a ser un x, porque estamos trabajando acá con x derivado. Igual, SL de x, lo tenemos acá arriba anotado, x de s. Menos 2 y de s. Y de acá vamos a despejar. ¿Qué es lo que tengo acá? Voy a pasar hacia la parte izquierda. SXS. Voy a pasar hacia la parte izquierda. S2i. Solamente me dice que está en términos de S. Es el X y un Y normal. Nada más que eso. Y ese menos lo voy a pasar al otro lado. Como positivo. ¿Qué me va a quedar? Acá estos dos los puedo factorizar. Por X. En términos de S. ¿Qué me va a quedar? S menos 1. Más 2i igual a x evaluado en 0. Y x evaluado en 0 me lo están dando arriba. Vale menos 1. Por lo tanto, de aquí ya tengo una ecuación. De aquí ya tengo una ecuación. Ya bajé la derivada ya. Tengo x y tengo y. Solo que dice ahí en términos de s, pero es un x y un y. Por lo tanto, de acá tenemos una ecuación. Lo mismo que voy a hacer de la segunda. Voy a tratar de buscar esa ecuación. Lo mismo que voy a hacer.
Eso es lo mismo que está arriba, por lo tanto me queda S I de S menos I evaluado 0 igual 5. SL de X ya conocemos que es X de S menos I de S. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar. S5 va a pasar al otro lado, restando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mantener acá mi S por I de S y ese lo voy a pasar al otro lado sumando. Igual. Y ese término que está acá va a pasar al otro lado sumando. Ese no es un 10 por si acaso, es evaluado en 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Menos 5 X. Acá voy a factorizar por el I de S, quedándome S más 1. Y ese I evaluado en 0 es 2. Por lo tanto, ahora tengo mi segunda ecuación. Y si yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, puedo formar un sistema de ecuaciones. Entonces formamos un sistema de ecuaciones. Formamos un sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones yo lo puedo desarrollar por cualquier método que yo conozca. Puede ser lo de reducción, sustitución, igualación, o lo puede hacer por Kramer. Para mí me sale más fácil hacerlo por Kramer o por reducción. Ahí es cosa de cada uno. Usted ve cómo lo desarrolla. Yo lo voy a hacer por Kramer. Como en variación de parámetros ocupábamos determinante, ya sabemos hacerlo por Kramer. Ya sabemos usar determinante. Por lo tanto, voy a ordenar mi sistema. ¿Qué me va a quedar? Lo siguiente. Voy a colocar acá S menos 1, luego acá la variable, más 2 y de S igual a menos 1. Voy a hacer lo mismo con la de abajo. Menos 5 X de S más S más 1. Lo voy a dejar acá solamente ordenado de esa forma. Aunque es lo mismo, solamente que lo coloqué al otro lado. Y acá tenemos nuestro sistema. Si lo hago por Kramer, ese sistema, ¿qué es lo que voy a obtener? Para calcular el X de S, necesito la variación en X dividido por la variación del sistema, que en realidad son determinantes. Si quiero calcular el Y, lo mismo. Dividido en el determinante. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Calcular ese determinante. Son los valores que acompañan a cada una de esas variables. Voy a calcular primero. Esto recuerde que también se veía en álgebra lineal. Los valores que acompañan a X. ¿Qué me va a quedar? S menos 1. Valor que acompaña a Y. 2. Acá abajito, menos 5. Y acá, S más 1. Y ese era el determinante general. Después cuando calculaba de X, cambiaba la coordenada X, la coordenada Y. Cuando cambiaba por el de X, ¿qué es lo que hacía? En la posición, en la columna donde estaba el X, lo cambiaba por los resultados. Y así es como desarrollábamos un sistema usando Kramer. Entonces acá multiplicamos cruzado. Es un determinante de 2 por 2. Si multiplico eso, me queda S cuadrado menos 1. Formo una suma por su diferencia. Menos S con S, me quedan menos 10. Por lo tanto, mi determinante me va a quedar S cuadrado más 9. Si lo quiere hacer por reducción el sistema, lo puede hacer perfectamente. ¿Qué tendría que hacer? Multiplicar la primera fila por 5 y la de abajo por S menos 1. ¿Y qué es lo que haría? Eliminar los X. Y después encuentra el valor de Y. Ahí es cosa como usted lo quiera hacer, como usted quiera desarrollar su sistema. Esa libre elección. Voy a calcular ahora
el determinante con el X. Es decir, donde está la posición X coloco esos valores. Menos 1 y 2. Y el segundo se mantiene igual. Se mantiene exactamente igual. Y lo mismo que voy a hacer cuando quiera calcular la variación en Y, mi determinante. El X se va a mantener igual y el que va a variar va a ser el Y. Y ahí encuentro todos esos valores. Recuerde que estos determinantes se multiplican cruzados nada más. Si alguien tiene alguna duda, muchachos, usted puede ir comentando, no hay problema. Si a alguien le va quedando alguna duda de lo que estoy haciendo, puede ir comentando. Multiplicamos. Si yo Profesor, multiplico, el determinante de X, el menos 1 y el 2, ese no lo... de aquí salen, de este valor que está acá. Ah, ok. Si quiero en el X, lo cambio en el X. Si quiero en el Y, lo cambio en el Y, como lo hice acá abajo. Ya. Ese lo mantuve igual, el del X, y el del Y varió. Por eso me dice la variación en Y, porque en el Y se coloca eso. Lo estoy haciendo por el método de Kramer. Entonces multiplicamos cruzado. Menos S menos 1. Menos 4. Por lo tanto, la variación en X va a ser igual a menos S menos 5. Y acá abajo lo mismo. 2S menos 2 menos la multiplicación de los dos que me queda 5. Por lo tanto, la variación en Y me va a quedar 2S menos 7. Entonces ya tengo todo lo que me estaban solicitando para encontrar ese sistema, encontrar la solución. Eso teníamos nosotros para calcular el X. Entonces, voy a partir con el Y primero, porque siempre se parte uno con el X, entonces yo voy a partir por el Y. El Y lo tenemos ahí. Me va a quedar 2S menos 7 y el determinante general nos quedó S cuadrado más 9. S cuadrado más 9. Entonces, lo que hacemos acá es aplicar inversa. ¿Por qué aplico inversa? Porque el I va a ser igual a la inversa de esto, de I de S. Entonces, lo que voy a hacer yo acá es aplicar transformada a la inversa. Quedándome esto. S y de S ahora va a cambiar en términos de T. Me va a quedar eso. Y ahora de SS tengo que llegar a mi función en términos de T. Y todo eso que está acá me queda ahí. Entonces eso es lo que yo debo calcular. Necesito calcular eso. Y para eso voy a fijarme bien, en las fórmulas que nosotros vamos a utilizar. Necesito fijarme bien. ¿Por qué? Me voy a mi tabla y en mi tabla voy a buscar las que se parezcan. Yo voy a copiar acá las que se parecen. A ver, ¿dónde las tengo acá? Esa que está acá, que la corté, y esa que está acá. La voy a llevar para acá. Esas son las dos que vamos a ocupar. Fíjense que a esas se parecen. Acá tengo la transformada y acá me queda mi valor de la función. Entonces, fíjense que se parece bastante. Lo único que debo hacer es separarla. Es decir, me va a quedar esto. Puedo dejar el 2 afuera. Me queda la transformada inversa de S partido en S cuadrado. Y ese 9 es lo mismo que yo escriba esto. 3 elevado a 2. Menos ese 7 lo puedo dejar afuera. Menos 1.
Y acá adentro voy a dejar el 1. Lo único que hice fue separar eso usando las propiedades de fracciones y de las transformadas, que los puedo separar. Si usted suma esos dos, me va a quedar lo mismo que está arriba. Y si se da cuenta, eso ya lo tenemos acá. Eso ya lo podemos calcular. Que vamos a ocupar esta, la número 8. Vamos a ocupar la número 8. Si usted se da cuenta, me va a quedar que I va a ser igual a 2. Eso es lo mismo. Tengo el S arriba, tengo el S abajo, más K al cuadrado, más 3 cuadrados. ¿Qué es lo que me queda? Coseno de KT. Por lo tanto, el K para mí ahora es 3. Coseno de 3T. Menos. En la segunda, que voy a ocupar la del seno, en esa que yo tengo acá, ¿qué es lo que tengo? Necesito el mismo valor de K, tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, ese 3 al cuadrado lo necesito tener acá arriba también. Pero yo tengo un 1. Por lo tanto, le voy a agregar un 3 dividiendo y le voy a agregar un 3 multiplicando. Eso lo puedo eliminar, no me afecta en nada. ¿Por qué coloqué el 3? Porque necesito ese 3 para poder aplicar esa fórmula. Si no, la fórmula no me va a servir. Entonces me va a quedar lo siguiente. Menos 7 tercios seno de 3t. Y ahí que lo que hice fue encontrar el valor de i. Con eso lo único que hice fue encontrar el valor de i en la ecuación. Fue encontrar el valor de i en la ecuación. Ahora necesito hacer lo mismo, pero encontrar el valor de x. Tenemos x en términos de s. ¿Qué va a ser? La variación de x dividido en nuestra variación general. Entonces ya tenemos lo de arriba. Lo de arriba, menos s y menos 5. Menos s y menos 5. Dividido en s cuadrado más 9. Y aplicamos lo mismo, transformada inversa. Quedándome la transformada inversa de x en términos de s. Y acá lo puedo separar al tiro. Es decir, voy a colocar ese menos ahí. Lo voy a separar al tiro. Me va a quedar ss dividido en s cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso ya lo acabamos de calcular. Voy a dejar el menos 5 afuera. Transformada inversa de toda esta expresión. Arriba me va a quedar el 1 y abajo me queda s cuadrado más 3 al cuadrado. Y es lo mismo que calculamos anteriormente. Todo eso me va a quedar x en términos de t. Y voy a calcular menos. Eso también ya lo habíamos calculado. La del s es la del coseno. Por lo tanto, la del s es la del coseno. Entonces acá arriba me va a quedar menos coseno de 3t. Menos, y acá arriba necesitaba el mismo valor que estaba acá abajo. Por lo tanto, le agrego ese 3 y lo divido por ese 3. Menos 5 tercios seno de 3t. Que lo que hice ahí fue encontrar el valor de x. Y con eso yo resolví mi sistema. Aplicando las transformadas de Laplace. De hecho, estos ejercicios son sumamente largos. Este es un ejercicio corto en realidad porque es un sistema sencillo. Pero es el mismo método que yo debo desarrollar para calcular cualquier sistema usándolas con condiciones iniciales. Vamos con otro. Vamos con otro. Deme un segundo. Vamos a trabajar el otro problema que teníamos. Ese que está ahí. Recuerde, cualquier consulta o duda que tenga la puede ir desarrollando. Un minuto para que lo analice y comenzamos.
un minuto para que analice ese ejercicio y comenzamos. Profe, una consulta. Dígame, Ignacio. El 5 tercios que puso arriba antes del seno de 3t, ¿de dónde sale? ¿El 5 tercios? ¿Sí? Bien. Lo que pasa es que en esta parte de acá, la fórmula que yo necesito es esa, la del seno. Pero necesito tener el mismo valor arriba que abajo. Y yo lo único que tengo acá es el menos 5. El menos 5 lo saqué afuera, por lo tanto dejé el 1 dentro. Como necesito tener un 3 acá arriba, le agregué un 3 y lo dividí por 3. Por lo tanto, ese 3 se va con la fórmula del seno. Y ese 3 me queda acá afuera. Lo mismo que hice con el ejercicio acá. También le agregué el 3, arriba y abajo. ¿Para qué? Para que pudiera cumplir con la fórmula. Porque necesita tener el k arriba y el k abajo elevado al cuadrado. Y como tengo un 1, no me sirve. Por lo tanto, multipliqué por 3 y dividí por 3. Y como es una constante, lo puedo sacar afuera. Entonces, esto que está ahí se va con el seno. Y el otro se mantiene constante. Ah, ok, es que yo lo estaba haciendo con el método que nos dijo el profe, que si no me equivoco también era Kramer, ¿Sí? pero lo que hacía el profe era dos determinantes, uno dividiendo a otro. Por ejemplo, para sacar el LX, hicimos el determinante de X, que sería menos Pero, 1, 2, y el 2 con el S más 1, ese mismo que está ahí. Pero ¿sí? todo eso dividido en S menos 1, abajo de eso el menos 5, y luego en la otra esquina sería 2 y abajo S más 1. Y ahí me da directo el menos S menos 3 dividido en S cuadrado más 9. Y, y por eso le preguntaba por el 5 tercios, porque no me da menos coseno de 3t menos seno de 3t. De hecho, este ejercicio está hasta resuelto en la página de ustedes. Por eso, mire, se los voy a compartir para que lo vea. Está resuelto en la página de ustedes, solo que yo lo hago de otro método. Mire, o quizá anotó algún dato al revés. Mire, ¿Puede ser? acá en la página está el mismo ejercicio. Le coloqué este porque era cortito. Solo que acá lo hacen usando otro método. Lo hacen usando reducción. Multiplican por 5 y por ese menos 1. Y calculan todo eso. Ahí tienen el XDS, lo mismo que nos dio a nosotros. Ese XDS. No, esas son las fórmulas. El XDS lo tenemos acá. Ahí está, el XDS. Es exactamente lo mismo que está ahí. Y el IDS, no, aquí no lo colocan, pero colocan lo que son las respuestas. Ya sé lo que me equivoqué, profe. Ya. Gracias, no, sí. Estaba bien, era un distinto método, pero tenía acá, estaba viendo los datos mientras usted me mostraba eso, esa resolución. Y claro, en el determinante de X, en la segunda parte, en el 2 por 2 era negativo y lo tomé como positivo, por eso me quedo como Por 3 eso al le tiro. quedó. Ya, ya. Entiendo, Y no hay eso era. problema en hacer. Gracias, profe, disculpe la No, no molestia. se preocupe. Y este ejercicio es un ejercicio anterior de prueba. Este sí que es largo.
Este no aparece en la guía anterior, porque fue un ejercicio de prueba. Le quise hacer este porque el que traía yo era uno mucho y íbamos a alcanzar a hacer uno nomás. Por eso puse mejor el de la página. Solo que lo hice con Kramer, porque uno ya está más acostumbrado a trabajar con Kramer, pero usted lo puede hacer por el mismo método que está en la página si quiere. Ahí es cosa de cada uno, a elección de cada uno. Entonces este fue uno que salió en una prueba anterior. Es largo, sí, demasiado largo, pero lo vamos a hacer. Comencemos. Usando transformada de Laplace, encuentre la solución del problema. Y me dan las condiciones iniciales. Sabiendo que, y me entregan una transformada. Esa transformada me la entrega porque lo más probable es que me quede un t por la función de t. Y eso ya sería alargar mucho más el ejercicio. Que hay que hacerlo con derivadas. Pero ahí ya me lo están dando. Ya tengo que llegar a una parte que sea así. Con eso ya sabemos que tenemos que llegar a alguna parte así. Por lo tanto, yo voy a anotar acá mi ejercicio, segunda derivada, más 4y' más 13y. Y tengo todo mi ejercicio acá. Coseno de 3t. Vamos a aplicar la transformada, que es lo que me dice el ejercicio. Entonces, si yo aplico la transformada, se le va a aplicar a cada uno de esos términos. Y ahora sí voy a ocupar la del i cuadrado. A lo más que les va a salir en la prueba va a ser la del i cuadrado, porque si colocamos la del i cubo, vamos a terminar mañana. Y acá también voy a hacer lo mismo. Más 3 transformada y toda esa expresión. Y ahora necesito hacer lo mismo que hicimos anteriormente arriba. Necesito transformar eso. Necesito transformar eso. Y nosotros ya tenemos todo eso. Yo lo voy a calcular en esta oportunidad aparte cada uno. Lo voy a calcular aparte. Voy a partir primero con ese. Ya sabemos lo que es ese, es lo que está acá arriba. Es eso que está ahí. Entonces lo vamos a anotar acá abajito. Lo vamos a anotar acá abajito, quedándome lo siguiente. Sabemos que eso que está ahí va a ser igual a s cuadrado y de s menos la primera derivada evaluada en 0 menos un s por i sub 0. Entonces voy a reemplazar, el primero lo dejo igual. Lo único que voy a hacer yo después es reemplazar las condiciones iniciales. Ese que está ahí ya lo tenemos. La derivada evaluada en 0 menos 1. Por lo tanto, menos con menos me queda más. Si evalúo eso que está ahí, y su 0, 0. Por lo tanto, me queda menos 0. Entonces, eso me estaría quedando solamente lo siguiente. Eso me queda la primera parte. Luego tenemos la del LI. Entonces, vamos a calcular esa también. Vamos a calcular la del LI, que es la primera derivada. Y esa también la conocemos. Sabemos que eso es S y de S menos. Y ahora vamos a colocar lo que nos corresponde. Eso que está ahí me quedaría menos i sub 0. Reemplazamos. S lo dejo igual. Y el i sub 0 me estaría quedando 0. Por lo tanto, tendríamos solamente eso que está ahí. Tenemos eso con la primera y tenemos eso con la segunda. Entonces, ya podemos calcular esta parte. Y también vamos a calcular esas transformadas que están ahí. Podemos calcular esa transformada, que también lo vamos a hacer ahora, para luego reemplazar en el ejercicio final. Voy a tomar para calcular eso que está ahí. ¿Qué me va a quedar? 2 transformada de t
va a ser igual. Entonces nosotros vamos a trabajar con eso para transformarla. Vamos a trabajar con eso para transformarla. Para eso tenemos lo siguiente. Voy a colocar acá al ladito la fórmula que vamos a ocupar. Voy a colocar acá al ladito la fórmula que nosotros vamos a utilizar. ¿Qué es esa? Fíjese. No, esa no, me salté. Fíjese lo que me quedaría ahí. ¿Cuál es esa? Es la del t. El n para nosotros va a ser 1. Lo voy a agrandar un poco para que lo puedan divisar bien. El n para nosotros va a ser un 1. Por lo tanto, me queda factorial de 1, que es 1, dividido en, 1, en s elevado a 1 más 1. Y eso es s cuadrado. Por lo tanto, esta transformada que está acá, simplemente me queda 2 partido en s cuadrado. Vamos a calcular también la otra transformada, la que tenemos acá. ¿Esa consulta? Dígame. El coseno de 3t, después, ¿por qué quedó coseno de t? ¿Qué parte del coseno de...? Ah, le puse En t el nomás. mismo- Ah, no, lo bajé mal nomás. Muchas Ah, gracias pensé por que comentar. había No, hecho no, lo bajé algo. mal, mal nomás. Gracias por avisar. Me De comí el nada. 3. No, lo bajé mal. Gracias, Entonces profe. ahora necesito hacer esa transformada. Entonces lo vamos a buscar también eso en mi tablita. Lo vamos a buscar en la tabla. Entonces nos vamos a buscar la que vamos a utilizar ahora, que es la número 12. Ahí tenemos la número 12. Si usted se da cuenta, tengo un e elevado a t y tengo un coseno de kt. Por lo tanto, me queda lo siguiente. Tengo C3 afuera, que me va a quedar 3 por S menos A. Y el A de acá va a ser igual a menos 2. El K va a ser igual a 3. Por lo tanto, menos con menos me va a quedar más. Eso de ahí me va a quedar exactamente igual. Acá abajo lo mismo. S más 2 al cuadrado. Y el K, que vale 3. Más 3 al cuadrado. Y ahí tengo esa transformada. Ya tengo todo en realidad. Vamos a ordenar un poco nuestro ejercicio. Este era nuestro ejercicio que nos pedían calcular. Vamos a ordenar acá nuestro ejercicio. Lo voy a volver a copiar acá abajito. Vamos a borrar estas dos cosas que no las vamos a ocupar. Ese era nuestro ejercicio y ya calculamos cada uno de ellos. Esto que está acá no había quedado s cuadrado y su s más 1. S cuadrado y s más 1. Más, teníamos 4 por el de la primera derivada. Y el de la primera derivada nos quedó SI. SI de S. Más, eso ya lo conocemos, que es I de S. Igual. Eso lo acabamos de calcular, que es 2 partido en S cuadrado. Y eso que está acá también lo acabamos de calcular. 3 por seno más 2 dividido en seno más 2, 3 elevado a 2. ¿Qué voy a hacer ahora? En la parte izquierda voy a factorizar, perdón. Factorizo por I de S. Me va a quedar S cuadrado más 4 más 13. Perdón, y ese 1 que está acá lo voy a pasar al tiro al otro lado restando. Menos 1 más 2S cuadrado más, y me va a quedar esa misma expresión que está acá. Me va a quedar esa misma expresión. Y eso que está acá, al otro lado va a pasar dividiendo. Al otro lado va a pasar dividiendo. Quedándome menos 1 dividido
en S cuadrado más 4S más 13 más 2. Si S sube, si va a quedar acá abajo, va a subir al S cuadrado multiplicando. Por lo tanto, me estaría quedando eso. 4S más 13. Lo mismo acá abajo. Más 3 por S más 2 dividido en toda esa expresión que está acá. Multiplicado por S que también pasa dividiendo. Eso es lo que me queda. Y ahora para calcular la solución, que es el I, simplemente aplico transformada inversa. Y calculo todo eso. Pero voy a trabajar un poco esta expresión que está acá. Voy a trabajar esta expresión. Para este caso no, porque este caso me va a quedar con fracción parcial. Este es uno directo. Este es uno directo. Ese que está acá es el que nos dan. Si se pueden dar cuenta es ese. Es lo mismo pero está al cuadrado. ¿Por qué es lo mismo? Porque si yo eso le hago completación de cuadrado, llego a esto mismo. ¿Qué lo vamos a hacer ahora? Un apartado. Vamos a colocar eso, S cuadrado más 4S más 13. Es lo mismo que yo escriba esto. S cuadrado más 4S más 4 más 9. 4 más 9 me queda 13. ¿Por qué lo separé en 4 más 9? Porque el 4 me sirve para formar mi binomio. ¿Y cómo sé que es el 4? Del valor que acompaña a S, lo divido en 2 y lo elevo al cuadrado. Y con eso sé que estos tres términos que están acá van a formar mi binomio cuadrado. ¿Qué binomio? S más 2 al cuadrado. Si usted resuelve ese binomio, le va a quedar lo que está acá. Primero al cuadrado, S cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y ese 9 que está ahí es lo mismo que yo escriba esto. Por lo tanto, acá abajo, cuando estoy multiplicando eso, me va a quedar al cuadrado. Entonces, si yo ordeno de aquí hacia abajo, menos 1, acá abajo lo voy a dejar como de esta forma, porque acá hay una fórmula que es directa para calcularlo. El segundo lo voy a dejar como estaba anteriormente, porque tiene un S cuadrado, por lo tanto, acá vamos a trabajar con una fracción parcial. Y me conviene dejarlo así que estar trabajando con tantos términos. Y si eso que está acá, tuve que hacerle completación cuadrado, quiere decir que eso de acá nunca me va a quedar cero, por lo tanto no tiene punto crítico. Es el tercer método de fracciones parciales. Y por último, 3S más 2 dividido. Y eso que está ahí me quedó igual, porque eso es lo mismo que está acá abajo. Y si se está multiplicando, es lo mismo que yo haga esto. S más 2 al cuadrado, más 3 elevado a 2, y todo eso al cuadrado. Y ya conozco ese valor, ya conozco esa transformada. Ya conozco esa transformada. Ya Jimena Villa, no se preocupe, vaya nomás, ahí la dejo presente. Yo ya conozco esta transformada. Eso tengo que calcularlo ahora, porque eso no lo conozco a simple vista. Eso es lo que tengo que calcular ahora. Entonces, nos vamos a ir con ese cálculo. Nos vamos a ir con ese cálculo, porque ese todavía yo no lo conozco. ¿A qué valor me refiero? Buenas noches. ¿Por qué me refiero a ese cálculo? Porque ahora yo voy a aplicar la transformada inversa para calcular mi solución. Quedándome lo siguiente. Quedándome lo siguiente. Eso que está acá me va a quedar y si le aplico la transformada inversa.
más la inversa de todo eso. Esto me queda una fracción parcial. No vamos a perder el tiempo en calcular la fracción parcial porque mezcla el tercer caso con el segundo. El segundo por ese s cuadrado que se repite y el tercero por este valor que no tiene punto crítico. Simplemente la voy a colocar directamente en GeoGebra, perdón, GeoGebra, en una calculadora de fracciones parciales. Eso me queda igual. Eso me queda igual. Y ahora voy a proceder a calcular cada una de ellas de forma independiente. Esa ya la tenemos, por lo tanto no la necesito calcular. Esa me la están dando acá arriba, que es todo eso. No lo necesito calcular. Necesito calcular estas dos. Y para ello tenemos lo siguiente. Vamos a partir calculando esa para ver a qué se parece. Vamos a partir calculando esa. Voy a copiar la fórmula. Voy a copiar la fórmula que nosotros vamos a utilizar acá. Tenemos una constante arriba. Tenemos una constante arriba. Fíjese ahí, una constante arriba. Y abajo tenemos un s más 2 al cuadrado, una expresión al cuadrado, más un 3 al cuadrado. Y eso es el exponencial con el con el seno. Por lo tanto, yo voy a copiar la fórmula ahora que vamos a utilizar. Voy a copiar la fórmula que vamos a utilizar, quedándome lo siguiente. Ahí tenemos nuestra fórmula. Entonces, si yo ordeno acá, fíjese, tengo un s menos a, que es el que está aquí, s más 2 al cuadrado, más un k al cuadrado, y arriba necesito simplemente tener un 3. Por lo tanto, yo acá le voy a agregar un 3 multiplicando y un 3 dividiendo. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Puedo sacar afuera el menos 1 y el 3. Quedándome arriba un 3. Y ese s más 2 es lo mismo que yo escribo esto. S menos 2 al cuadrado. Más 3 al cuadrado. Entonces esa transformada me va a quedar menos un tercio, que el que está afuera. El a, que vale menos 2, menos 2t, por el seno, que el k vale 3. 3t. Y ahí tenemos la primera transformada. Ya tenemos la primera y tenemos la última. Nos falta calcular la del centro, que esta es la más larga. Nos falta calcular esta. Y esa es la que vamos a calcular ahora. Nos falta calcular eso. Lo que voy a hacer yo primero es trabajar con la fracción parcial, porque no tengo ninguna fórmula que me calcule eso. Entonces voy a separar eso para ocupar nuestra fracción parcial. S cuadrado por S cuadrado más 4S más 13. Igual. Sabemos que eso es el primer caso, el segundo caso, donde se repite el S. Por lo tanto, A partido en S más un B partido en S cuadrado. Y ese de acá es una irreductible. Por lo tanto, nunca va a ser 0. No tiene punto crítico. Como no tiene punto crítico, era el tercer caso. CS más D. Dividido en toda esa expresión. Y acá usted usa fracciones parciales para poder calcular el A, el B, el C y el D. Y esa transformada inversa se va a transformar en esos tres. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a ingresar esto directamente a la calculadora. Resolviendo la fracción parcial, tenemos
Entonces voy a ir a mi fracción parcial y me queda eso. Quiere decir que eso que está arriba me quedó esa separación. Es decir, ya tenemos el valor de A, menos 8 partido en 169. Tenemos el valor de B, 2 partido en 13. Tenemos el valor de C, 8 partido en 169. Tenemos el valor de D, 6 partido en 169. ¿Qué nos va a quedar todo eso? Necesito primero calcular esa transformada y esa transformada. Por lo tanto, vamos a partir con la primera. ¿Por qué me refiero a esa transformada? Porque todo eso que está acá, muchachos, se transformó en esto. Todo eso que está ahí se transformó en la transformada inversa de menos 8 partido en 169S más la transformada de 2 partido en 13S cuadrado. Esas dos son directamente el tiro sacarle. Pero el de arriba vamos a tener que luego hacerle otro arreglo. Este salió en una prueba, creo como hace 2 años atrás, sí. 169 más 13. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Calcular cada una de ellas. Vamos a partir con la primera. Voy a partir calculando esta transformada. Por lo tanto, voy a sacar hacia afuera el menos 8 y el 169. Menos 8, 169, transformada inversa, y adentro me queda 1 partido en S. Eso es 1. Eso es 1, muy bien. Voy a copiarlo igual acá para que lo tengan. Eso que está ahí es 1. 1 partido en S es 1. Es la primera de la tablita. Por lo tanto, eso va a ser igual solamente a menos 8 partido en 169. Eso es lo que me queda la primera parte. Voy a trabajar ahora con la segunda. Voy a sacar afuera el 2 partido en 13, transformada inversa de 1 partido en S cuadrado. Y ese ya lo habíamos calculado, 1 partido en S cuadrado. Hace poquito lo habíamos visto. Eso esté, muy bien. Voy a anotar acá al ladito igual la fórmula. Eso esté. Entonces me queda 2 partido en 13 T. 2 partido en 13 T. Fíjese que eso que está ahí, habíamos dicho que si era el 1, me quedaba 1 partido en S cuadrado. Ya tengo la segunda parte. Ahora necesito trabajar la tercera parte, que es la más larga. Además terminamos los 10 minutos que nos quedan. Así que no hay problema. Después hay que ordenar mi ejercicio. Eso que está acá. Eso que está acá. Necesito arreglarlo. Sí o sí necesito arreglarlo. ¿Por qué? Vamos a buscar la fórmula que se trabajan con estas. Eso de acá son las dos fórmulas que nosotros vamos a trabajar. Esas dos fórmulas son las que nosotros necesitamos trabajar en nuestro ejercicio. Si se dan cuenta, tengo un S menos A. Necesito que el 8 me quede solo. Por lo tanto, necesito factorizar por ese 8 para poder sacarlo hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para poder sacar ese 8, voy a dejar afuera el 169. Para poder sacar ese 8, para poder factorizar por 8, necesito que al otro lado me quede 16. ¿Por qué necesito 16? Porque fíjense que ese S menos A tiene que ser el mismo S menos A que está arriba. Tienen que ser exactamente los mismos. Entonces, allá abajo, yo sé que eso que está ahí es S cuadrado, perdón, es S más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ya sabemos que lo que es lo que está ahí. Lo hicimos acá arriba.
cuando hicimos la completación de cuadrado. ¿Sabemos qué es eso? Es eso. Por lo tanto, si tengo un S más 2 abajo, necesito un S más 2 arriba. Por lo tanto, si yo tengo eso, necesito que me quede una expresión y adentro S más 2. Y para que me quede S más 2, necesito que acá me quede 16. Por lo tanto, lo que voy a hacer yo va a ser lo siguiente. Ese 8S más 6 va a ser lo mismo que yo haga esto. 8S más 6, le voy a agregar 10 y le voy a quitar 10. ¿Por qué le agrego 10 y le quito 10? Porque yo necesito que me quede 16 y al 6 le faltan 10. ¿Para qué necesito hacer eso? Porque necesito que me quede así. 8S más 16 menos 10. Porque esos dos, si yo factorizo por 8, voy a encontrar el S más 2 que tengo abajo. Voy a encontrar el S más 2, quedándome 8 por S más 2 menos 10. Y abajo me queda S más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Qué puedo hacer con eso? Lo puedo separar nuevamente en 2. Ese 8 va a salir afuera. 8 partido en 169, transformada inversa de S más 2, dividido en S más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y ese lo voy a separar acá también. Va a salir afuera. Menos 10 dividido en 169. Transformado inversa. Y arriba me queda un 1. Y abajo me queda lo mismo. Y ahora fíjense que se parece mucho a la fórmula 11 y 12. Ya están arregladas. La 12 es la primera que vamos a ocupar. Por lo tanto, en esa que está ahí, me va a quedar lo siguiente. 8 partido en 169. 8 partido en 169. Exponencial, el A que vale menos 2. Coseno de 3t. Menos. Y el de acá corresponde a la 11. Si se dan cuenta, necesito un 3 arriba. Por lo tanto, le agrego un 3 arriba y le agrego un 3 abajo. Me va a quedar menos 10 dividido en 507. Y ahora voy a aplicar eso. ¿Qué me queda? E elevado a menos 2t. Ahora me queda seno. Seno de 3t. Y ahí tengo esa parte. Entonces ahora vamos a ordenar lo que tenemos. Vamos a ordenar lo que tenemos. Finalmente. Recuerde que la que estábamos calculando nosotros era eso. Vamos a anotar esto. Eso es lo que estábamos calculando nosotros. Nuestro ejercicio. Ese era mi ejercicio que se separó en todo eso. Entonces ya calculamos la primera parte. Ya calculamos la primera parte. Eso que está ahí ya lo tenemos. Fue lo primero que calculamos. Eso que está ahí fue lo primero que calculamos, que fue un tercio menos un tercio. Eso que está ahí. Fue eso. Eso fue lo primero que calculamos, que es lo que está ahí. Más. Y ahora me quedó esa de fracción parcial. Y la de fracción parcial me quedó todo eso que está acá. Fíjese que eso era la fracción parcial. Primero teníamos menos 8 partido. La de la fracción parcial me quedó todo eso. Menos 8 partido en 169. Menos 8 partido en 169. Luego me quedó 2 partido en 13t. 2 partido en 13t. 2 partido en 13t. Más esa expresión. Más esa expresión, que era lo que estaba acá.
Y esa expresión me quedó 8 partido en 169, el exponencial, menos 10 partido en 507, el exponencial, seno de t, seno de 3t, más, me estaría faltando, muchachos, lo que es la tercera, y esa tercera me la están dando acá arriba. Me la están dando acá arriba. Que es un medio t, y lo mismo que nos dio en todo el otro lado con el seno. Un medio t, por el exponencial elevado a 2t por el seno. Si se dan cuenta, es largo porque tiene varias partes. Si me hubiese quedado colocado igualado a algo normal acá, a una sola expresión, hubiese sido eliminando esa. Hubiese sido más sencillo trabajarlo. Ya, muchachos, con eso terminamos por hoy día. No voy a pasar lista, le saqué pantallazo a los que estaban aquí escritos. Así que vayan nomás. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Profesor, buenas noches. profesor, Dígame. ¿qué dijo algo respecto de los ejercicios que faltaban o no? No, nos queda Me uno refiero a los solamente. queda. Los ejercicios. ¿Cómo? ¿Cómo que ejercicio? ¿A qué se refiere? El ejercicio 2, la nota del ejercicio 2. Ah, sí, se los voy a. Lo que pasa es que se los voy a mandar por correo, los que ya los tengo revisados, que los recibí por correo. Eso los tengo anotado, como no los puedo subir, los tengo anotados por correo. Así que ahí se los voy a mandar para que. Pero ya las tengo revisadas, solamente que las tengo anotadas en la planilla. Ahí se los voy a mandar. Ya no, Richard nosotros Estrada. igual lo subimos en su momento por la página, pero había problemas con la página. Ya. Si lo subió a la página, debería estar su nota lista entonces, No la tenemos, ¿no? Qué raro, ya No, lo voy a es que revisar. al final lo hicimos por los dos lados porque había problemas. Ya. Mándeme un correo, Richard, para mandarle ahí la respuesta. Profe, disculpe, mire, lo que pasa es que el compañero se Dígame. refiere al correo que ya le envió el otro compañero que lo envió, que en este caso es Cristian. Profe, Lo yo que le pasa es envío, que- hola. Ah, no, Cristian, no, si el de Cristian si lo tengo, si me acuerdo de Cristian amigo, así que no hay problema. Somos el Es lo mismo, mismo, somos es el lo mismo mismo. grupo, profe. Ya entonces ahí se los mando. No hay problema, chiquillos. No se Profe, preocupen, lo consulta, usted dijo recién que no podía subir la nota al sistema, ¿eso se debe a algún problema o No, algo? lo que pasa es que la página ha estado con trabajo esta semana, lo que es mi URLA. Entonces Ah, ha ya, profe, ya, ok. estado borrando, por eso no la he podido subir. Ya, profe, Y vale, el gracias. Blackboard, pero lo tengo en la planilla, así que no hay problema. Oiga, profe, ¿y nos podría adelantar más o menos la nota, no? Se la voy a responder No, ahora ahí a la Cristian ven, por ahí correo. la ven, A Cristian ahí la ven. Armijo. Profesor, Ya, profe, disculpe, gracias. la semana que viene entonces ya es repaso para la cátedra, ¿verdad? Sí, porque la semana que viene es el 2, estamos a 12, el 19 y el 26 la prueba. Claro. Y ahí Ya ya no, se acaba, y ya no vamos a tener más clases ya, pues después viene la pura recuperativa nomás. Profe, Claro. ¿con el trabajo 3 cómo lo vamos a hacer? El trabajo 3 se corresponde subirlo el 15, del 15 hasta el 22. Queda poquito entonces. Hice el 22 que es. Chao, profe, gracias por todo, que esté bien. Nos vemos hasta luego.